Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. ¡Catacol! ¡Se acabó la Copa del Mundo! Ha pasado casi un mes desde que España se coronó campeona del mundo de fútbol femenino por primera vez en su historia. Una celebración que quedó empañada por el beso de Luis Rubiales, el entonces presidente de la federación. Le plantó en la boca a la jugadora Jenny Hermoso sin su consentimiento. Ella me levantó a mí del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, olvídate del penalti. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Casi un mes de excusas y bochornosas declaraciones de Rubiales, que hoy comparecerá ante un juez de la Audiencia Nacional, donde se le investiga por un presunto delito de agresión sexual y otro de coacciones a Jennifer Hermoso y a su entorno para que la jugadora justificase las acciones no consentidas del ahora dimitido jefe del fútbol español, Javier Ruiz Martínez. Buenos días. Buenos días, Ángels. El de Rubiales no es el único escándalo que sacude al fútbol español. Ayer por la tarde supimos que la Guardia Civil investiga a 4 jugadores canteranos del Real Madrid a los que la madre de una menor de Gran Canaria acusa de haber difundido un vídeo sexual grabado con su hija de solo 16 años. Las relaciones fueron consentidas, pero no la grabación ni la difusión de un vídeo de contenido sexual entre los jugadores, que podrían enfrentarse a penas de prisión de entre 3 y 5 años por un delito de revelación de secretos. Núñez Feijóo tiene hoy agendada una foto con Aznar, que ayer volvió a cargar contra el PSOE por negociar la eventual investidura de Pedro Sánchez a cambio de una eventual amnistía a los presos del Procés. El PP se esfuerza por evitar la presencia de Vox en el acto público que ha convocado en Madrid a solo 2 días de que Feijóo se presente a la investidura, mientras el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, anoche le dejaba varios recados al líder nacional del partido para que actúe con firmeza contra lo que llama el desafío independentista. Porque pretenden que todos nosotros volvamos a ser los paganinis y que nos vendan como moneda de cambio de los pactos a los que lleguen los gobiernos de España con el separatismo. Fernández, alineado desde hace días, semanas con el ala dura del partido, ha tachado de humillación una posible ley de amnistía. Hay más noticias de esta madrugada. Las que se han producido mientras dormían, empezando Bayo con una convocatoria de huelga histórica en Estados Unidos. Miles de trabajadores del sector del automóvil van a la huelga a partir de este viernes ante la falta de un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo. For the first time in our history, we will strike. Es la primera vez en la historia que las fábricas de los llamados 3 grandes de Detroit, Ford, General Motors y Stellantis, la antigua Chrysler, se declaran en huelga de manera simultánea. Y ha sido una madrugada de fuertes lluvias en el centro de la península, mientras en la costa mediterránea se esperan precipitaciones fuertes este viernes. Jordi Carbó. De hecho, la lluvia acumulada hasta ahora ya nos está dando algunas pistas. Ha sido en puntos de montaña que miran hacia el sur, donde se han producido las acumulaciones más importantes, entre Guadalajara y Segovia, más de 30 litros, pero caídos en pocos minutos. En Sevilla, en la Sierra Norte, en Cazalla de la Sierra, para ser exactos, 40 litros, pero de momento donde más ha llovido, en la Comunidad de Madrid, en Somosierra, cerca de 60 litros, también caídos en muy poco rato. Es viernes, es 15 de septiembre. La desolación en Libia 4 días después de la riada que arrasó buena parte de la ciudad de Derna se resume con este sonido. El de las bolsas de plástico negro, donde los rescatistas introducen uno a uno los cadáveres que van rescatando entre el lodo y los escombros. La Media Luna Roja Libia ha elevado el balance de fallecidos por encima ya de las 11.000 personas y hay cerca de 20.000 que continúan desaparecidas. Derna es hoy una ciudad destruida física y emocionalmente, donde empiezan a surgir las críticas hacia las autoridades por la rotura de las presas que causó la riada. De hecho, la Fiscalía en Libia ha abierto ya una investigación. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El número de víctimas aumenta. Ya estimaban las autoridades locales que pueden llegar a las 20.000 y aumentan también las voces que reclaman una investigación sobre la falta de mantenimiento de las 2 presas que reventaron por el caudal de agua que trajo el ciclón. Había avisos recientes sobre su estado de abandono desde la caída de Gaddafi, pero la división en 2 de la nación y la lucha por el poder eclipsaron esta urgencia. Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
sanitaria. Que ya habían sido identificadas como puntos muy débiles, estructurales, que necesitaban mantenimiento, y si pensamos en que la situación en esa parte oriental del país desde hace años ya es de absoluto desgobierno, no han cuidado en ningún caso ni las infraestructuras que ya existían, ni mucho menos han modernizado para poder hacer frente a cosas como esta. Uno de esos gobiernos enfrentados ha exigido una investigación a la Fiscalía, actuar contra quienes cometieron errores o se abstuvieron de tomar decisiones que provocaron la ruptura de las presas. Dicen, la última concesionaria encargada del mantenimiento abandonó el país en 2011, con el inicio de la guerra civil en Libia. Mientras en Marruecos los ministros del gobierno han anunciado que van a donar un mes de su salario para apoyar a las víctimas del terremoto que ha dejado cerca de 3.000 muertos. Una iniciativa para contrarrestar las críticas internas en Marruecos ante la lenta respuesta a una tragedia. Una iniciativa, decimos, a la que se suman también los funcionarios públicos que van a aportar un día de su salario durante los próximos 3 meses. En Rusia, Vladimir Putin cierra hoy una semana de intensos contactos internacionales con el objetivo de reforzar su ofensiva en Ucrania. Tras la visita del norcoreano Kim Jong-un a mediados de esta semana, hoy es el turno para otro dictador, el bielorruso Víktor Lukashenko, que regresa a Rusia por primera vez tras la muerte del jefe de los mercenarios de Wagner, a los que Lukashenko acoge en su territorio. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. El presidente ruso culmina hoy una semana marcada por las visitas de sus principales aliados. El miércoles, el dictador norcoreano Kim Jong-un. Este viernes, el jefe de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Se trata del quinto viaje a Rusia de Lukashenko en lo que va de año y el primero desde la muerte del dueño de Wagner, Yevgeny Prigozhin, en una catástrofe aérea aún sin aclarar. Lukashenko, por cierto, le había garantizado su seguridad al jefe de los mercenarios rusos. Su encuentro en la ciudad del Mar Negro de Sochi se produce después de que Putin recibiese a Kim Jong-un en el extremo oriental del país para pactar el suministro de munición norcoreana. Rusia necesita estos proyectiles para proseguir una guerra en la que Ucrania lleva ahora la iniciativa. Un día después de destrozar 2 navíos rusos en la base de Sebastopol, Kiev volvió a atacar Crimea ayer. Según su parte de guerra, lograron acabar con un S-400, uno de los sistemas antiaéreos rusos más modernos. The Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Otro cuarto de punto más caro el dinero, decía ayer la directora gerente del BCE, Christine Lagarde, situando el precio del dinero en su máximo nivel en 2 décadas, una subida de tipos que coincide con el 15º aniversario de uno de los eventos que sacudió los cimientos de la economía mundial, la caída de Lehman Brothers, que abrió la puerta a la gran crisis financiera de 2008. El análisis con la directora de 5 días, Amanda Mars. 15 de septiembre de 2008, 7 de la mañana. El gigante bancario Lehman Brothers declara la peor bancarrota de la historia de Estados Unidos. 639.000 millones de dólares en activos complejos que nadie entiende, 613.000 millones en deudas. El pánico obliga al rescate en cadena de iconos como Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Se desencadena la mayor tormenta financiera desde el 29. Se siembra la crisis del euro. Hoy, hace 15 años del día que cambió las reglas de juego para siempre, si es que en el mercado hay algo para siempre, y dio lugar a una arquitectura regulatoria sin precedentes en Estados Unidos y en Europa. ¿Ha servido? Este invierno vivimos un par de buenos sustos bancarios con Silicon Valley Bank y Credit Suisse, pero en el caso estadounidense se trató de bancos medianos que precisamente no estaban sujetos a aquella nueva regulación. En el caso europeo tenemos que hablar sobre todo de mala gobernanza. Aquella regulación sirvió. Hoy los supervisores saben más sobre lo que hay en las tripas de los bancos y no se ha repetido un Lehman Brothers. Pero lo malo de las lecciones aprendidas de las debacles es que son excelentes para evitar crisis iguales, no tanto para evitar las que aún están por venir. Aquel 15 de septiembre de 2008 sigue marcando nuestra economía. Lo hemos visto en muchas comunidades autónomas de nuestro país, pero ocurre también en Italia y en Portugal. Mujeres a las que les hacen imposible abortar. Sí, no encuentran un médico en la sanidad pública que las asista. De hecho, en Portugal casi 1/3 de los hospitales niega por objeción de conciencia el aborto. Lisboa, Brais Suárez. Eso es, solo un 13% de los obstetras de la sanidad pública acceden a realizar el aborto voluntario, lo que implica que los derechos para abortar no se cumplan en la mayoría de los hospitales portugueses. La cifra de profesionales disminuye con respecto a años anteriores. Según distintos estudios, hasta 1.000 médicos se declaran objetores de conciencia, es decir, cerca del 80% del personal disponible para este procedimiento. Esto implica que los plazos se retrasen en hasta un 20% de casos, lo que, dada la compleja burocracia y el tiempo de reflexión
son exigidos puede ser crucial para interrumpir el embarazo en las 10 semanas permitidas. La situación se agrava para las habitantes de las islas portuguesas, donde directamente no hay médicos disponibles y las mujeres deben volar a Lisboa o a Faro y quedarse allí hasta una semana. De hecho, esto ralentiza tanto las cosas que se registran casos de jóvenes que no han podido abortar a tiempo. Por una situación muy similar, el Comité Europeo de los Derechos Sociales concluyó en 2 ocasiones que Italia viola el derecho a la salud de las mujeres. Y de nuevo en España, una médica de Sagunto pide a la policía el ingreso forzoso de un paciente por ser homosexual. La facultativa, que ya ha sido despedida, llamó al 112 para decir que el hombre era un peligro para los niños y solicitó que lo llevaran a la unidad de psiquiatría. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La policía investiga a la médica por un presunto delito de odio porque pretendía ingresar a un paciente por ser homosexual y suponer un peligro para los niños en el área de psiquiatría. Lo publica el diario Las Provincias. Ocurría en el puerto de Sagunto. La médica ya ha sido despedida, había sido contratada para el refuerzo del verano. Y hoy se cumplen 50 años del asesinato de una de las voces que simboliza la libertad en Latinoamérica, el cantautor chileno Víctor Jara. Enrique García. Aunque en España lo conocemos fundamentalmente por ser la figura de la llamada nueva canción latinoamericana, Víctor Jara fue mucho más. Símbolo de resistencia, militante comunista, fue director de teatro y agitador cultural en ese Chile efervescente que empezaba a renacer con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. El 11 de septiembre, el día del golpe, él estaba ahí, a pocos kilómetros del bombardeado Palacio de la Moneda. Se encerró con cientos de estudiantes en la extinta Universidad Técnica del Estado. Mientras el ejército se sublevaba, Jara improvisó un recital. Al día siguiente fueron detenidos y llevados al Estadio Chile, un enorme estadio donde el ejército hacinó a 5.000 prisioneros. Allí consigue escribir sus últimos versos. Canto que mal que sales. Cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, espanto como el que muero. La noche del 15 de septiembre los militares arrojan 6 cadáveres junto al cementerio metropolitano. Uno de ellos era el de Víctor Jara. Tenía 44 disparos. En septiembre de este año, 7 exmilitares han sido condenados por su asesinato. Hoy, el estadio donde estuvo retenido se llama Estadio Víctor Jara. Vamos a buscar historias y noticias del ámbito local en Aragón. En Radio Zaragoza está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Y en Canarias con Andrea Espósito. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pepe, ¿cuántos años han tenido que pasar para que una mujer de 91 años vuelva al pueblo del Pirineo aragonés del que salió cuando tenía 3? Pues muchísimos. Ascensión va a cumplir toda la vida. 92 en noviembre y hace unos días visitó Berroy, que es un pueblo que está abandonado, que dejó hace casi un siglo, casi toda su vida ha vivido en un barrio de Zaragoza desde que sus padres se fueron de Berroy en el año 34, pero nunca ha dejado de pensar en ese pueblo y este verano ha vuelto con sus 2 hijos y con sus familias. Es una historia emocionante pero triste porque Ascensión explica que encontró un desastre. Las casas estaban tapadas por la hierba, de los restos del hogar donde vivió con sus padres y hermanos quedaban pues piedras y este pueblo, la comarca del Sobrarbe, llegó a tener 25 casas y un centenar de vecinos en 1920, pero fue perdiendo población y quedó deshabitado a finales de los 60. Y en Canarias, una plaga de cangrejos de río en un parque de Santa Cruz de Tenerife. Sí, los cangrejos de río han invadido el Parque García Sanabria en el centro de la capital, en Santa Cruz de Tenerife, tras una inspección realizada esta semana en la charca de las ranas. Después de que los vecinos alertasen de esa presencia de algún ejemplar, el ayuntamiento ha informado de que se trata de una plaga importante y es que solo en una hora el Centro de Recuperación de Fauna Exótica rescató a más de 300 cangrejos. ¿Qué se va a hacer ahora? Esa es la pregunta. Pues lo primero, vaciar la charca para intentar capturar a todos los animales que hay. Y es que este tipo de cangrejo está catalogado como potencialmente invasor. Eso sí, hay que decir que no es peligroso para las personas ni para las mascotas, pero además es que es muy curioso porque de esos 300 ejemplares rescatados, todos son hembras y esta especie tiene la capacidad de reproducirse partenogenéticamente, es decir, sin la intervención de los machos. O sea que se van a reproducir, pero vamos, rápidamente. Muy rápido. Más de 300 grupos, Pepe, participarán en la ofrenda de flores a la Virgen en las fiestas del final. ¿Les van a poner un chip? Sí, en la ofrenda de flores salen 890 grupos, cada vez son más. En total el año pasado participaron 350.000 personas y esto ha provocado algún año que la ofrenda termine pasadas las 10 de la noche. Solución, pues a 350 grupos se les pone un chip para decirles si hay que aligerar. Lo explicaba la alcaldesa Natalia Chueca. Básicamente es un control de tiempos para que a lo largo de todo el recorrido de la ofrenda podamos ir midiendo si lleva retraso o no lleva retraso. Y otra forma de aligerar, Ángel, es que los oferentes tendrán marcadas zonas concretas para hacerse selfie
selfies a su llegada al manto de la Virgen para que no se atasque la ofrenda, claro. No me la pierdo, porque además verás cómo aceleran algunos porque les deben ir diciendo acelera, acelera. Por supuesto. Pepe, Andrea, hasta luego. Adiós. Vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, toca cine con Pepa Blanes. Los estrenos de la semana empiezan con 2 comedias. Por un lado, Pablo Larraín, que se enfrenta con el humor a uno de los grandes debates del cine, cómo retratar el mal. Lo hace en El Conde, una sátira sobre Pinochet con vampiros, ladrones y familias en decadencia. Tenía una misión, la misión de aplastar a los anarquistas, de aplastar a los sindicalistas, de aplastar a los republicanos, a los esclavos libres. Y el italiano Nanni Moretti reflexiona sobre la crisis del cine, sobre el pasado de Italia y sobre cómo afrontar el mañana. Lo hace en la emotiva El Sol del Futuro. ¡Tu película es una película subversiva! Los amantes del misterio tienen también nueva adaptación a la gran pantalla de Agatha Christie, que siempre funciona. Es Misterio en Venecia, de nuevo con Kenneth Branagh y con el detective Poirot, que está ya al borde de la jubilación. No puede confinarnos aquí. Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido. Hay cine español como El Cuco, una película de terror de Marta Aragona con Belén Cuesta y Jorge Suquet, que nos advierte de que no hay que intercambiar casas. Y thriller frenético con Cal Parsoro en Todos los nombres de Dios. Inma Cuesta y Luis Tosar protagonizan esta historia sobre atentados en pleno Madrid. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.